El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó el último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Hoy estamos en este Evangelio que nos habla de ese propietario, de ese viñador que va a buscar trabajadores y que contrata a unos a primera hora, durante 5 momentos al cabo del día está buscando contratar, unos a primera hora y otros a última hora, y a todos les da un denario. Y muchas veces nosotros, cuando vemos las cosas desde aquí abajo, podemos pensar que podría haber sido un poco injusto, ¿no? Porque pagó igual a los que trabajaron mucho y pagó poquito, y pagó lo mismo a los que trabajaron poco. Y es que, pues, ese criterio puede ser muy bien para, no sé, un sistema económico, para la economía, para los economistas que buscan proporcionalidad de trabajo y salario. Pero para las cosas de Dios, pues es muy diferente, ¿no? Porque las cosas de Dios no se juzgan por criterios económicos, sino que se juzgan por el amor. No sé, si yo le preguntase a una mamá que tiene 5 hijos, como el primero nació antes, lo vas a querer muchísimo más que el último. O porque uno es alto y guapo. Bueno, para las mamás todos son guapos, ¿no? Pero vamos a suponer, los que vemos de fuera, pues uno es alto y guapo y el otro es feo y gordo. Pero, ¿qué? La mamá que lo ve, ¿no? Todos son bonitos, ¿no? De hecho es curioso, ¿no? Cuando uno tiene un bebé, vas a la mamá y el niño lo único que hace es bebé, baba. Y la mamá lo primero que dice, ¿han visto qué inteligente que es? Yo me las quedo mirando y digo, ¿y dónde ve los signos de inteligencia en el bebé, baba? Pero es que lo ve con amor. Y cuando lo ve con amor, cuando lo ve con cariño, pues es muy diferente. Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que aprender es a respetar, vamos a decir, los espacios. En economía, pongamos criterios económicos. En
la diversión, pongamos criterios de diversión y de ocio. Pero en la religión, pongamos los criterios de religión. En los espirituales, pongamos esos criterios. Y a mí lo que me parece que uno de los grandes protagonistas de este evangelio que hemos escuchado no es ni los trabajadores, no es el propietario, es la viña. ¿Qué es la viña en este evangelio? La viña es el reino de los cielos. La viña es ese lugar, aunque no es un lugar, pero bueno, es el lugar donde Dios está. La viña es el hogar de Dios nuestro Señor. Y para ese hogar, Dios nuestro Señor escoge un propietario, un viñador, alguien que va a cuidar de esa viña, que fue su Hijo, que fue Jesucristo. Y que en este pasaje aparece Jesucristo como el viñador. Y ese viñador escoge trabajadores. ¿Y quiénes son esos trabajadores? Los apóstoles, los discípulos, los misioneros. Cada uno de nosotros que pertenecemos a esta viña, que pertenecemos a la iglesia. No a la iglesia, vamos a decir, institucional, la de nosotros que estamos bautizados, que somos propiamente los miembros de la iglesia. Pero Dios está mucho más por encima. Tantos hombres de buena voluntad, tantas personas que a lo largo de la historia han vivido de acuerdo, no tenían a lo mejor la gracia que nosotros tenemos de haber recibido el bautismo sacramental o haber tenido la gracia de la Eucaristía, tantas cosas bonitas que tenemos en la iglesia. No las han tenido, pero han sido hombres de buena voluntad, hombres que han sido fieles a su conciencia y que también pertenecen a esa viña. Y Dios nuestro Señor, Jesucristo, los ha escogido para trabajar. Los ha escogido para hablar de su reino, para hablar del amor, para hablar de las virtudes que configuran al que Dios nuestro Señor ama, las virtudes de la honestidad, de la autenticidad, de la alegría, esas virtudes humanas. Y nosotros, los cristianos, además de esas, tenemos otras virtudes que también nos embellecen. La virtud de ser una persona de oración, la virtud de ser una persona caritativa, la virtud de aceptar muchas veces los sufrimientos por amor a Jesucristo. Esos son los viñadores. Y tenemos nosotros como personajes representativos. Uno de los personajes representativos en la vida de nuestro Señor Jesucristo es San Pedro, escogido desde los primeros momentos de la vida apostólica de Jesús, que vio grandes milagros, que vio la transfiguración, que vio cómo Jesús era apresado, que vio cuando Jesús estaba bautizado por su primo Juan Bautista y escuchó esa voz de Dios Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado. Una persona privilegiada, una persona que cayó y una persona que se levantó. Y tenemos otro personaje prototipo, el buen ladrón. Al final de su vida era un tipo desgraciado, mató, robó, violó. Era peor que el peor de los peores. Pero había algo en su corazón que le dejaba insatisfecho entre todas sus maldades. Era el deseo de la eternidad. Y había escuchado a lo mejor algo de Jesús y fue apresado, murió con él en la cruz y le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Como diciendo, he sido una calamidad, he sido la aberración de la dignidad humana y del ser humano. Y nuestro Señor también tiene compasión de él como tuvo compasión de San Pedro. ¿Y qué es lo que ganaron los dos? ¿Cuál fue el denario que los dos recibieron?
hoy estarás conmigo en el paraíso. Pedro llegó al paraíso. El buen ladrón llegó al paraíso. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos el criterio del amor. Esa mamá le da todo su corazón al hijo mayor, al alto y guapo, y le da todo su corazón al pequeño y gordito y feo. Le da todo su corazón, porque las mamás tienen la capacidad de dar todo su corazón a cada uno de sus hijos. Y Dios nuestro Señor es ese. Y eso es lo que nos dice el Evangelio. Les prometió un denario, les prometió la felicidad, les prometió la vida eterna. Y aquellos que trabajan, algunos muchos y otros pocos, Dios nos lo da todo. Entonces tenemos que ver las cosas de la religión desde el punto de vista de Dios. Tenemos que ver que Él nos ama con totalidad, sin medias tintas. Por eso yo creo que este es un evangelio de la esperanza, un evangelio de saber que Dios está siempre pensando en ti, que te llamó a primera hora, te llamó cuando eras pequeñito y te dijo, quiero que seas tu amigo. Y hay algunos que vemos que desde pequeñitos pues viven su cristianismo, son muy fervorosos, van a misa, rezan y todo lo demás. Y hay otros que pues tardan un poquito más, ¿sí? Son un poco, pues, tan mal del oído, ¿no? Tienen que ponerse esas gotitas, ¿no?, en el oído para poder escuchar. Pero al final siempre escuchan. A esas mamás que educaron a sus hijos pues, en las cosas de religión y que después viene la adolescencia y la juventud, se rebelan y todo lo demás. Yo siempre les digo, miren, lo que ustedes han sembrado están ahí, esas semillas. Ahora aparentemente no hay nada en la tierra, se ve como desértica, pero espérense que llegará el agua y ese agua fermentará, hará germinar esas semillas y volverán a hacer esas flores y esos árboles. Así que tengamos esperanza. Tengamos esperanza no solamente para la conversión, en el sentido de esas personas que a lo mejor no van a misa, que no son tan creyentes, esperemos el momento, sino espera también tu momento. Sigue trabajando, sigue luchando, no te dejes vencer por las dificultades. Que tienes tu pasión dominante, que eres una persona súper perezosa y que estás trabajando, pero que muchas veces pierdes el tiempo vilmente, pues no sé, viendo la televisión y todo lo demás, cuando ves cómo el enemigo trabaja y trabaja y trabaja y no pierde ni un segundo para hacer el mal, y tú estás ahí, como de vacaciones, y te confiesas y te arrepientes. Espera, Dios nuestro Señor te va a tocar, te va a transformar el corazón. O esa que es rencorosa, que siempre está con rencor, siempre tiene agua sucia en su corazón. Espera, Dios nuestro Señor también va a encontrar tu momento. Te lo ha dicho a primera hora de la mañana, te lo ha dicho a mediodía, a lo mejor tú escuchas en la hora de la tarde. No tengamos miedo, no tiremos la toalla ante nuestras dificultades, sino sigamos intentándolo otra vez más, otra vez más. Eso me recuerda a la alondra y al elefante. Estaba el elefante, que es gordo. Es como en muchas películas y en muchas sagas, ponen una de las películas y después ponen la película anterior que explica la saga. Bueno, pues esta anécdota es la anterior a Dumbo. Bueno, pues estaba una alondra y un elefante. Y el elefante le dice a la alondra, ¿sabes una cosa? Tengo envidia de ti. Tú puedes volar. Y a mí me gustaría volar y poder ver todo esto que hay a mi alrededor y salir de mis fronteras y poder visitar. Y entonces la alondra le dice, sí puedes. Y le pregunta al elefante, ¿y cómo? Dice, mira, te voy a dar una de mis plumas mágicas y vas a poder. Tú agarra una pluma, se la da y dice, apriétala en la boca bien fuerte y empieza a mover tus orejas y verás cómo podrás volar. El elefante agarra la pluma,
la pega a su boca, ahí para que no se le caiga, empieza a mover y ve cómo se va levantando, y empieza a volar. Sale más allá de donde él estaba, sube a la montaña que estaba cerca de su territorio, allá estaba el río que era la frontera que él no podía pasar, la pasó, estuvo viendo todo lo que había alrededor donde él nació y donde él vivía, y estaba feliz desde el cielo viendo la tierra. Y ya después de horas regresa otra vez, se posa donde él había salido, estaba allí la alondra esperándole y le dice: gracias por tu pluma mágica. Y la alondra se lo queda mirando al elefante y le dijo: pues no era una pluma mágica, era una pluma que estaba a punto de caerse. No tenía nada de mágica. Fue tu esfuerzo el que hizo que pudieras volar. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos simplemente una pequeña motivación de un amigo, de un familiar, una luz en la oración para romper nuestros miedos y poder volar? Que Dios nuestro Señor nos dé la gracia de poder volar. Que así sea.